Carmen Yáñez Hidalgo, cilena, è una poeta. In Italia Wanda ha pubblicato 6 volumi diversi, ricordiamo gli ultimi, Migrazioni e Cardellini della pioggia. Ha condiviso con Luis Sepúlveda, Lucio per gli amici, Letteratura e vita, perché è diventata la sua compagna da ragazzina e lo ha accompagnato per 50 anni attraverso tanti rivolgimenti della storia e attraverso 2 continenti. Io vorrei chiedere a Carmen, o Pelusa come la chiamano gli amici, qual era la vostra routine di scrittura quotidiana in questa casa di Gijón che vediamo alle tue spalle, nelle Asturie in Spagna? Come era Lucio quando si metteva a scrivere? È vero che eri la prima a leggere i suoi libri? Bueno, buenos días, buenas tardes, Lide. La verdad es que nuestra casa era una casa de poesía y narrativa, lo teníamos todo muy compartimentado, él tenía su lugar, tenía su estudio grande, muy claro, y yo tenía en mi escritorio, mis libros, que desde este momento estoy aquí, estoy escribiendo y este ha sido mi lugar siempre. ¿Cómo era nuestra rutina? Bueno, nosotros empezábamos siempre la mañana, una mañana de un desayuno muy copioso y muy conversado. Eran momentos de mucho placer porque hablábamos mucho, hablábamos de la contingencia en ese momento, hablábamos de las cosas cotidianas, de lo que haríamos en el día, hablábamos del futuro, hablábamos del pasado también. Y luego cada uno se iba a su escritorio, a veces cambiábamos de rutina y salíamos a caminar con el perro por el entorno maravilloso que teníamos aquí alrededor de nuestra casa, para poder después continuar cada uno haciendo lo suyo. Luego te contaré que nunca nos mostrábamos nuestras cosas sin haberla terminado. Cuando yo daba el punto final, cuando ya tenía todo el punto, tenía todo muy claro, entonces se lo entregaba a Luis y era el primero en leerlo y de valorarlo. Y luego, en el caso de él, también yo recibía el manuscrito, y esto no solamente se puede decir que fue en los últimos tiempos cuando nosotros vivíamos juntos nuevamente, porque vivimos 2 veces juntos, 2 veces en 2 ocasiones, sino que viviendo juntos podíamos ahora, cuando él daba el punto final, entonces él me entregaba su manuscrito siempre, ¿no? Siempre era yo la que leía su manuscrito y hablábamos sobre ello. Y siempre lo recibía así el papel, ¿no? En papel, no editado, ¿no? Sí, sí. Y luego lo enviaba a sus respectivas editoriales. I libri di Luis Sepúlveda uscivano prima in italiano che in spagnolo, io lo traducevo sempre da manoscritto. Che rapporto aveva Lucio con l'Italia? Bueno, yo creo que la relación que él tenía con Italia era una relación de enamoramiento, de muchísimo amor, sobre todo. Él tenía muchos lectores y los sigue teniendo, por supuesto, y los tendrá de futuro, ¿no? Porque ese es el país que más lo entendió. Es un país que
que lo cogió muy bien, entendió entendió su mensaje, ¿no? Ciertamente que Francia, Portugal, Grecia también son países que lo han recibido, pero perfectamente, muy bien, ¿no? Pero Italia era una relación muy especial, muy especial. A él lo cautivaba, a él, él amaba Italia. E aveva una nonna livornese. Claro, claro, claro. Tal vez ese es el vínculo, ¿no? Un vínculo sentimental que hay ahí, ¿no? Que lo acerca mucho más a Italia. Lucio t'ha dedicato una poesia che si intitola La più bella storia d'amore. Voi vi siete conosciuti quando tu avevi 15 anni e vi siete sposati l'11 settembre 1971, cioè esattamente 2 anni prima del golpe di Pinochet. Come era Lucio da giovane? Che cosa è stato l'impegno politico e civile per voi? Fra l'altro, da quanto ne so, a quel tempo la politica vi univa ma vi separava anche, vero? El otro día me hicieron una pregunta inusitada y que me sorprendió bastante, que me decía alguien, me decía, ¿quién inició a quién? ¿Cuál de los dos se influenció por el otro para entrar en la política? Y la verdad es que no pude entender la pregunta, pero la respuesta es realmente lo que respondería en este caso es que eran los tiempos, era el tiempo que nosotros estábamos viviendo, un tiempo de mucha necesidad de cambios en el Chile, en aquel Chile, ¿no? Y se daban las condiciones para ese cambio. Entonces, nosotros fuimos muy entusiastas a esa hora, ¿no? Fuimos teníamos un gran entusiasmo para, ah, para participar dentro de un proceso que nos cautivaba, que nos enamoraba, ¿no? Cambios enormes en la salud, en la educación, en las reformas, en todo lo que Chile necesitaba. Y nosotros realmente estábamos mirando, en aquel tiempo mirábamos a Cuba, mirábamos los países que estaban haciendo su proceso, ¿no? Toda América Latina. Entonces, lógico, era una contradicción tremenda no participar en ella, en ese proceso. Ahora, ¿cómo lo conocí? Yo lo conocí como un joven poeta. Yo amaba la poesía y él escribía. Y era uno de los primeros poetas en carne y hueso que yo conocí. Claro. Entonces, claro, que me imagino que está respondida la pregunta, ¿no? De de por qué nosotros nos comprometimos tan jóvenes. Pero también había algo que también nos unió, la política nos unió, ¿no? Porque yo no podía tener, yo era muy estricta, entonces yo no podía tener un novio si no estaba comprometido, ¿no? Luego esa misma, eh, ¿cómo se dice? Eh, Esa misma rigidez que yo tenía nos hizo también de alguna manera a un poco separarnos ideológicamente, aunque caminábamos por el mismo camino, ¿no? Pero era así, era una época así, y además era una persona muy fuerte, de temperamento y qué sé yo. Yo necesitaba reconstruir también mi personalidad, o sea, mi yo necesitaba. Y, y eso pasó. Entonces, hubo una separación después de tantos años, que fueron cerca de 20 años, para reencontrarnos después
y cuando nos reencontramos nos damos cuenta de que nos unía muchísimas cosas, nos une la historia, eso es lo que nos unió, la historia nuestra, la historia compartida, eh, todo lo que sucedió, nuestros dolores por todo lo perdido, todas esas cosas nos unían. L'impegno di Lucio, diciamo l'impegno civile, l'impegno politico di civile di Lucio è continuato anche in altre forme nelle epoche successive, per esempio attraverso l'ecologia, attraverso l'attenzione alla difesa dell'ambiente, in una grande attività anche giornalistica. E che cosa ci puoi raccontare di questi sviluppi, diciamo, del suo impegno? ¿Qué se puede contar sobre eso? Luis era un artista, era un escritor, pero también era un referente político fuerte, grande. Es por eso que es tan difícil pensar en que lo hemos perdido de alguna manera físicamente, pero él está aquí, porque eso no se pierde, su palabra no se pierde, su obra no se va a perder, su compromiso, el compromiso de él, su ejemplo, no se puede perder. Entonces, eso a mí me consuela muchísimo, ¿eh? Porque aparte de todo esto que te nombro, él se preocupó mucho de los valores, ¿no? De los valores del hombre, los valores de la mujer, esos valores que nos mueven, ¿no? A ser seres humanos mucho, mucho mejores. Es verdad. Sì. Es verdad. E credo che l'eredità di Luis sia importante, no? Sia molto presente per tutti, ma mi sembra particolarmente significativa la produzione delle favole per i ragazzi, dalla Gabbianella e il gatto, giù giù, perché sono davvero un messaggio importantissimo per il futuro, per i ragazzi e quindi per il nostro futuro. Che cosa puoi raccontarci di questa parte della sua opera? Bueno, a través de estas fábulas y de estos fábulas empleando a los protagonistas y los animales, él resalta todos los valores por los que él siempre ha luchado, ¿no? La amistad, la solidaridad, el respetar lo diferente. Todas estas cosas él intentó y lo logró transmitir estos valores a través de estos enormes personajes como de la ballena, el gato, la gaviota, Sorba. el sorba, el caracol, que es, es uno de mis favoritos, ¿no? Que para realmente hablar del diferente, de la utopía, todas esas cosas él los transmitió a través de la fábula. Él tenía pensado y no lo logró hacer. Habían otras fábulas en su cabeza, más adelante, claro. No hubo tiempo, pero le debía a todos esos animalitos que él amaba, porque él era un amante de los animales, ¿no? Le encantaban los animales, se entendía muy bien con los animales. Il compagnero d'Artagnan. El compañero de D'Artagnan, el camarada Yoyo, en Il fin. camarada Yoyo. Sí, claro. Amaba los animales, se entendía hasta con los pájaros. Es que era una persona excepcional
estoy hablando de mi compañero, pero es que no puedo decir otra cosa. E in particolare il Sud è sempre stato presente non solo nei libri, ma nel cuore di Lucio, no? E credo che avete addirittura comprato una casa a un certo punto nel sud del mondo e credo che abbia sempre pensato a qualche forma di ritorno, vero? Mm. Bueno, mira, la compra el decidir vivir aquí en esta parte del norte de España fue una decisión después para cuando nos encontramos nuevamente, como una forma de retorno al idioma, ¿no? Porque él vivía entre Alemania, vivía también en París, en Francia, y yo vivía en Suecia, y fue una forma de decir, tenemos que encontrar un punto común, tanto de la distancia como del idioma, qué sé yo, y elegimos esta parte del mundo que también nos gustó muchísimo, nos enamoró, sobre todo a él en principio, que lo conocía, porque asemejaba mucho a la naturaleza del sur del mundo, ¿no? Un poco, mucha humedad, mucha lluvia, la vegetación verde, los montes, el mar, bueno, todo eso le llama la atención. Y es cierto que es cierto que nosotros intentamos volver a Chile y compramos incluso una casita en el sur, en el Chilometro zero. kilómetro cero de la Patagonia, pero fue casi imposible por nuestro trabajo, por el trabajo de sus giras y todo, por los hijos que estaban viviendo acá, ¿no? Nos alejaba también de todo, de todas las cosas que a nosotros nos interesa, íbamos a quedar muy aislados y entonces decidimos venderla, pero fue una ilusión y lo cumplimos y luego nos dimos cuenta que no podíamos vivir allí, no era imposible. Y ahora, la relación que Lucho tenía con Chile era muy fuerte. Un país que él amaba profundamente, era su primer país, ¿no? Era el país donde él había nacido, era un país por el cual él había luchado y había luchado por ese país y había arriesgado su vida, ¿no? Más o menos esto es lo que nos ha decidido a elegir el refugio por donde él podía descansar, donde él podía escribir. Nos decidimos vivir aquí en Gijón. Un libro che Lucio, che io sperava, che seguro que era un libro marginal en su obra, pero podía ser el libro de las recetas de Luis Sepúlveda. O sea que era, yo lo recuerdo enfrente preparando el asado. Pero él era un excelente cocinero. A veces me preparaba platos increíbles, bueno, de todas partes del mundo. A él le encantaba la pasta, de todas maneras, esa es una de sus favoritas, ¿no? O la lasaña, la pasta, le gustaba la carne, entonces era un carnívoro.
de verdad, lo siento mucho por los vegetarianos, pero él era un carnívoro. Em, y entonces, muchas veces hablamos le hablé, le dije, tú debieras realmente escribir tu libro de recetas, porque él tenía recetas innovadoras en su mente, porque él es un ser muy imaginario, es un ser que podía creaba también en la cocina. También estaba muy ligado no solamente la escritura, sino que también en la cocina. Bueno, era Lo possiamo ricordare davanti all'assado. Un'ultimissima cosa e poi ti lascio andare. sì. Lucio, Lucio lo riporterai in Cile? Possiamo pensarlo nel sud del mondo? Possiamo pensarlo laggiù? Sí, sí. Hay una parte que quiero, no sé cómo lo voy a hacer, pero hay un homenaje, habrá un homenaje aquí en Gijón, dentro de todo donde cuando sea posible, porque en este momento no se puede reunir ni los amigos ni la familia, pero quisiera hacer un homenaje aquí en Gijón. Lo han hecho hace muy poco, hijo adoptivo de la ciudad, que es un honor que a él le habría gustado muchísimo saber, ¿no? Y yo estoy orgullosa de eso, porque él hizo un gran aporte a la ciudad, ¿no? Porque era un ser Claro. muy generoso y creó el Salón del Il Libro, Salone del Libro. donde lusos e iberoamericanos estaban invitados, ¿no? Y escritores iberoamericanos invitados al salón, eh, y, hizo un gran aporte y dio a conocer Gijón, esta ciudad, al mundo, ¿no? En general. Eh, en el mundo literario al menos. Eh, bueno, y digo un ser generoso porque ayudó a mucha gente a Sì. darse a conocer. Sí, 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 sí. Y que te digo que, yendo a la otra pregunta que me dices, sí, lo voy a llevar a la Patagonia. Él va a quedar después en un lugar frente al Corcovado, que es un volcán, y quedará allí. Y Ahí un día vamos a ir, yo también quiero ir ahí, un día a llevarle flores o vino o lo que sea para que sea, un saludo. Sería, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, es una persona que es digna de nunca olvidar. Carmen, grazie infinite, te agradezco muchísimo esta entrevista y hasta pronto para abrazarnos, ¿no? Finalmente. Exactamente, ya nos abrazaremos, Ilide. Gracias. A ti. Chao, Ciao. chao.